¿Cómo estáis? ¿Bien? Gloria a Dios, me alegro. Vamos a compartir la palabra del Señor. Supongo que podía empezar, no he visto ninguna señal, pero como lo graban, ¿verdad? Y lo que el Señor ha puesto en mi corazón ha sido movido porque he escuchado demasiadas veces a predicadores que nombran a Jacob, siempre le llaman el engañador. Le han pegado esa etiqueta y no hay manera de quitársela. Y me dolió escuchar no voy a decir el nombre, a un predicador que decía que había sido un engañador y que incluso engañó hasta a su suegro. Y yo, que tengo la sana costumbre de que cuando escucho algo que no me acaba de cuadrar, empiezo a averiguar de verdad y me meto en la Biblia. Y para empezar te diré que a su suegro nunca lo engañó. Y yo te reto, por supuesto, a que tampoco no tengas por qué creer todo lo que yo diga. Eso te va a hacer estudiar la palabra en profundidad. A su suegro no lo engañó, luego lo vamos a ver durante la trayectoria. La única vez que su suegro dice, me has engañado, es cuando él se marchó sin decirle nada. Cuando se marchó para regresar a su tierra. ¿Y sabéis por qué no le dijo nada? Porque lo intentó 6 años antes y su suegro dijo, de ninguna manera, tú no te vas de aquí, hombre. Tú sabes lo que Dios me ha bendecido y me ha enriquecido con tu presencia. Tú te quedas aquí. Y a partir de ahí empezaron a ver los problemas. Él dice que lo engañó, pero realmente no lo engañó. No es lo mismo que no le haya dicho nada al suegro, porque él le tenía que decir al suegro si sabía lo que el suegro iba a hacer. El suegro le iba a poner todos los impedimentos. Lo primero que iba a hacer el suegro, luego no sé si lo miraremos, es que le iba a decir, las hijas son mías. Es que lo dice, hay un versículo, lo que pasa es que voy a empezar la predicación por el final. Pero bueno, a ver dónde lo tengo apuntado eso. Cuando le dice, tus hijas, en el capítulo 31, mira, vamos a mirarlo ya, ¿qué más da? ¿Qué más da decirlo después que ahora, verdad? Pero quiero que lo podáis ver. Capítulo 31, versículo 43 dice, cuando fue Labán a buscar, de Génesis, por favor, Jacob está en Génesis. Perdonad que no haya dicho lo de Génesis, pero lo daba tan por hecho, ¿verdad? En el capítulo 31, mirad lo que pone en el versículo 43, que es cuando Labán va a buscarlo porque se había marchado sin decirle nada. Y le respondió Labán y le dijo a Jacob, mirad el por qué se marchó sin decirle nada. Le dijo, las hijas, es decir, tus mujeres, son hijas mías. Los hijos de mis hijas son míos. Y las ovejas son mis ovejas. Y todo lo que tú ves es mío. ¿Qué estaba diciendo Labán? ¿Que era suyo todo? ¿Qué hubiera pasado si no le sale Dios al encuentro a Labán? Por eso Jacob no le dijo nada, pero no decirle nada no es mentir. ¿Me entendéis, hermanos? Pero bueno, vamos a empezar por el principio, ¿vale? ¿Os parece bien? Sabéis que Dios llamó a Abraham y le hizo la promesa, ¿no?, de que te voy a bendecir y van a ser benditas en ti todas las familias de la tierra y de ti haré una gran nación, ¿verdad? Y a partir de ahí, Dios, ¿cómo se presenta habitualmente cuando tiene que decir algo importante, cuando tiene que identificarse como Dios? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tanto si nos gusta como no, de Jacob, ¿vale? Entonces, esa es lo que yo diría la tarjeta de visita de Dios. ¿Cómo sería la tarjeta de visita de Abraham? Yo cuando estaba yo en la empresa, yo tenía mi tarjeta que ponía construcciones, Josémico, gerente, promotor, ¿verdad? ¿Cómo sería la tarjeta de Abraham? Yo soy el padre de la fe, el amigo de Dios. ¿Cómo sería la tarjeta de visita de Isaac? Yo soy el heredero de las promesas, porque cada uno tuvo una vida, una relación con Dios diferente. Y la de Isaac no tiene punto de comparación con la de su padre. Su padre vivió la emoción
de ver cómo Dios lo iba enriqueciendo. El hijo se lo encontró todo hecho, Isaac. ¿Y qué pondría en la tarjeta de Jacob? Yo soy Jacob, ya le hemos liado, el engañador, diríamos, ¿verdad? Qué lástima que cuando nos ponen una etiqueta, un sello, ahí se nos queda muchas veces, ¿verdad? Imaginaros por un momento de que, me voy a poner yo de ejemplo, en algo que yo no he sido nunca. Imaginaros que yo, en mi vida, antes de conocer a Dios, hubiera sido un porrero de esos, digo porrero por decirlo suave, porque podría decir algo más gordo, ¿verdad? Imaginaros que yo era eso antes de conocer al Señor. Y yo conozco al Señor, Dios ha cambiado mi vida, y hoy, cuando va a decir Carlos, hoy nos va a predicar nuestro hermano José el Porrero. ¿A ti te parece que eso sería justo? ¿Y por qué decimos el engañador siempre a Jacob? Si estudiáramos la palabra de Dios, nos daríamos cuenta de que Jacob engañó a dos, bueno, seguramente, pero con otras cosas muy pequeñas en comparación. Pero hubo dos engaños que fueron los que le pusieron la etiqueta. A su hermano Esaú, que realmente lo que hizo fue aprovecharse. Lo vio que tenía más hambre que un caracol pegado en un espejo y le dijo, si quieres que te dé las lentejas, véndeme la primogenitura. Y aquel lo hizo, ¿verdad? Entonces, engañó a su hermano y engañó a su padre. Dos cosas muy graves. Y por supuesto que yo no pretendo justificar en lo más mínimo las dos cosas graves que Jacob hizo. Pero te quiero decir una cosa. Eso lo hizo cuando todavía no tenía una relación estrecha con Dios. ¿Verdad? Que sería como si nosotros hiciéramos algo antes de convertirnos. Muy bien. Así que Abraham, mira, te voy a hacer una pregunta. Si Dios te permitiera vivir alguna de las vidas de Abraham, de Isaac o de Jacob, ¿cuál es la que tú preferirías o cuál preferirías no ser? ¿De cuál de los tres? Yo te digo la que yo no quisiera ser como Isaac. No, a ver, no por nada, cuidado, no me malinterpretéis. Lo recibió todo por gracia, macho. No tuvo que esforzarse en nada. Abraham lo recibió de una forma muy diferente. Y Jacob ya no te voy a contar. Así que tú, ¿con cuál te identificarías de los tres? Ahí te lo dejo para que te lo contestes. Yo sí que te puedo decir que yo me identifico con Jacob. Jacob, un hombre que tuvo un encuentro con Dios en Peniel, cuando se marchó de su tierra, tuvo un encuentro con Dios y a partir de ahí cambió su vida. A partir de ahí dejó de ser el engañador, hermanos. Y si no, yo te invito a que estudies la palabra en profundidad y me demuestres dónde más engaña, ¿verdad? Pero vamos avanzando. Mirad, en primer lugar, cometió el grave error de querer y de usurpar la primogenitura a su hermano por no haber sabido esperar en Dios. ¿Sabéis que Dios le habló a su madre cuando estaba encinta y su madre fue a buscar el rostro de Dios porque dentro de ella estaban las dos criaturas que se estaban peleando constantemente? Y dice la madre, voy a buscar el rostro de Dios. Y Dios le habló y le dijo, en tu vientre hay dos naciones, el mayor servirá al menor. Y cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Tal vez no sepamos la forma en que lo hubiera hecho Dios, pero seguro que Dios lo hubiera hecho. De eso no tengo la más mínima duda. Entonces, ¿sabéis lo que ocurrió? Nació primero Esaú y después Jacob. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Qué significa el nombre de Jacob? Y todos me vais a decir, pues no es verdad. No es verdad. Mirad, en hebreo, yo que sé mucho de hebreo, que lo sabéis, te lo voy a decir cómo se escribe, porque pronunciarlo no tengo ni idea, como es lógico. Jacob se pronuncia en hebreo Akeb. Akeb, así se escribe, seguro que no se pronuncia así. Y significa, no el engañador, significa el que se agarra por el talón o por el calcañar. Ese es el verdadero significado de Jacob. Pero resulta que en hebreo hay una palabra que se pronuncia casi igual que Akeb, que es la palabra apop.
A-P-O-B. Claro, nosotros vemos las letras muy diferentes, pero se ve que la pronunciación es casi idéntica. ¿Qué ocurrió? Nada más que le faltó hacer lo que le hizo a su hermano y a su padre para que ya le quedara la etiqueta del engañador, ¿verdad? Ahora, vosotros o muchos no saben que Jacob convivió algún tiempo con su abuelo Abraham. ¿Lo sabíais eso? ¿Sois los versículos? Ajá. Mirad, capítulo 25, versículo 5 y 6. Aquí nos muestra una cosa muy clara. Mira, cuando dice, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas eran Agar la egipcia y Cetura, que la tomó después por esposa, y a los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac, mientras él vivía, hacia el oriente y a la tierra oriental. ¿Qué me dice esto a mí? Abraham no vivía muy lejos, yo no voy a decir que vivía junto con Isaac, pero vivían bastante cerca. A los que envió lejos fue a los otros, ¿vale? Entonces, convivían juntos, o casi juntos, ¿no? Entonces, vamos a hacer unas cuentas para que te vayas situando. Abraham tenía, dice el capítulo 25, versículo 7, que tenía 175 años cuando murió. Sabéis que Abraham tuvo a Isaac cuando Abraham tenía 100 años. Vamos a hacer las cuentas. Isaac tuvo a Jacob cuando tenía 60 años. Eso está en el capítulo 25, versículo 26. Me encanta los que están tomando nota porque luego podrán comprobar si digo la verdad o no. Así que Isaac tuvo a Jacob cuando tenía 60 años. Se casó con 40, no podía tener hijos su mujer, oró por su mujer y a los 20 años nacieron los gemelos, o mellizos, o lo que quiera que sea, ¿vale? Así que hacemos las cuentas. 175 años con los que murió, menos 160 que tenía cuando nació Isaac y Jacob. ¿Cuántos años convivió o tuvo la oportunidad de convivir? 15 años. Y si vivían cerca, pues es muy fácil de que visitaran al abuelo, y sabéis lo que hacemos los abuelos, ¿no? Contamos lo que Dios ha hecho con nosotros. Le contó cómo Dios se le apareció y le habló y le dijo, de ti haré una gran nación, serán benditas todas las familias de la tierra, de mi simiente, de los que continúen con la bendición que Dios me ha dado. Eso va a ser parte del plan de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de Esaú y de Jacob? Dice que Esaú era hombre que le gustaba el campo, no era nada casero, ese le gustaba estar de caza siempre, ¿verdad? Dice, sin embargo, de Jacob, dice que, a ver dónde está el versículo, no lo tengo ahora por aquí, no sé por dónde lo tengo, pero dice que que Jacob era hombre que habitaba en tiendas. ¿Qué quiere decir? Eran la noche y el día. Uno siempre estaba por el campo y el otro siempre estaba por allá, con la madre, con el padre, con el abuelo, deduzco yo, cuando podía, aunque fuera esporádicamente, pero escuchando las promesas que Dios les había hecho. Esaú, ¿a quién iba a escuchar si siempre estaba en el campo? Así que no valoraban lo mismo la bendición que tenían que heredar después de Abraham. No lo valoraba lo mismo Esaú que Jacob, de una forma muy diferente. Entonces, Jacob lo que anhelaba era esa bendición, no los dineros que le pudiera dejar su padre, dinero, ganado o lo que quiera que sea. Aleluya. Jacob era el escogido, solo tenía que esperar y confiar en que Dios cumpliría lo que le había dicho. Pero no lo hizo, no se esperó. Y una persona que tuvo mucha influencia para que él se precipitara fue su madre. Si su madre, que Dios le habló y le dijo que el mayor iba a ser, o sea, que el primogénito, por decirlo de una manera, aunque naciera el segundo, iba a ser Jacob, si hubiera sabido esperar, Dios lo hubiera hecho a su manera. Pero no esperó y ella animó a Isaac a hacer lo que hizo. Si lo buscáis en la palabra de Dios, lo vais a ver con toda claridad. El primer engaño que hizo fue
como os he dicho antes, decirle a su hermano, si quieres las lentejas, véndeme la primogenitura. Por un plato de lentejas. No estuvo bien lo que hizo Jacob. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estuvo bien? No, de ninguna manera. Pero aún peor era lo poco que le importaba a su hermano Esaú el perder la primogenitura. Porque mira si la carne es ciega, la nuestra también. Me ofreces el plato de lentejas a cambio de la primogenitura. Por poco que yo valore la primogenitura, te digo, ¿tú estás chalao o qué? Me voy 4 pasos más para allá a la cocina, que estará mi madre o estará alguna de las sirvientas y me inflo de comer lo que sea. ¿Sí o no? Pero ¿sabes qué? También hay veces que Dios ciega los ojos y no se da cuenta para que se cumpliera, al fin y al cabo, lo que Dios quería, ¿verdad? Que recibiera la primogenitura el hermano pequeño. Así que a Esaú le importaba, perdonad que lo diga con esta palabra, pero le importaba un pimiento las cosas espirituales. Le importaba lo natural. Por eso se puso como una fiera cuando vio que su padre bendijo a su hermano y entonces la primogenitura le pertenecía a él. Lo que él veía era que su hermano iba a tener el doble de la herencia que él, ¿verdad? Y eso era lo que él valoraba. Entonces, ¿sabéis que hay un versículo en el Nuevo Testamento, en Romanos 9:13? No hace falta que lo busques porque creo que lo habréis leído. Que Dios dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿No es una palabra muy fuerte? Aborrecer es algo que no te puedo ni ver, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué Dios dice algo tan fuerte de Esaú? Porque, ¿sabéis? Dios conoce nuestros corazones aun cuando estábamos en la barriga de nuestra madre. Y Dios conocía el corazón de Esaú y conocía el corazón de Jacob. Y conocía quién iba a amar de verdad la bendición espiritual y quién no. Por eso dice la palabra de Dios que a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Jacob sembró en su juventud engaño y trampas con su hermano Esaú para quedarse con la bendición. Luego después lo hizo con su padre, ¿no? Cuando su madre se enteró de que iba a dar la bendición y su madre le dijo, tráeme unos cabritos y ponte bello. Creo que conocen la historia casi todo, ¿verdad? Pero yo me hacía una pregunta. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué hizo algo tan grave sabiendo que la mala uva que tenía su hermano se iba a jugar el cuello? ¿Verdad? ¿Por qué lo hizo? Porque él amaba y deseaba a toda costa la bendición espiritual. Era un hombre casero, como hemos dicho, y eso lo dice el capítulo 25, versículo 27. Así que yo creo que él escuchaba a su abuelo Abraham contarle las promesas de Dios, ¿verdad? Haré de ti una gran nación. Yo quiero ser parte de eso. Sembraron en Jacob, como era casero y estaba siempre con la madre, el padre, el abuelo, tal y cual, sembraron en Jacob el anhelo de heredar la bendición de Dios. Jacob creía en lo que Dios les había prometido, os bendeciré. Y eso fue lo que le impulsó a engañar a su hermano y a su padre, porque su hermano solamente valoraba lo material. Rebeca, la madre de Jacob y de Esaú, incitó a Jacob a engañar a su padre. Capítulo 27, versículo 6. Espero. Capítulo 27, versículo del 6 al 13. Dice la palabra de Dios. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte.
Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, para que veamos de quién es la idea. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador. Y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y tú ve y tráemelos. ¿Quién empujaba a quién? La madre empujaba al chico. Él lo deseaba, pero la madre también. ¿Y qué maldición se refiere? Sobre mí sea tu maldición. Hablaba con una hermana el domingo pasado, creo que era, y estábamos comentando de lo peligroso que es las palabras que pronunciamos. Sobre mí sea tu maldición. ¿Sabéis cuál creo sinceramente, aunque no lo dice literalmente, que fue la maldición? Que cuando su hijo marchó, ella pensaba que volvería a ver a su hijo. Pero no vas a encontrar ningún versículo en la Biblia que demuestre que su madre vivía cuando regresó su hijo. ¿Qué quiere decir? Que no pudo ni besar a su hijo cuando regresó con toda la trupe, con todos los nietos. Yo creo sinceramente que esa maldición que se echó ella misma, ahí cae. Y queridos, tenemos que ir con mucho cuidado con lo que produce en nuestra boca. Amén. ¿Alguien está de acuerdo conmigo hasta aquí? Uy, qué poquito. Vamos a ver si enderezamos un poquito esto, ¿vale? Aleluya. ¿Qué recogió por haber cometido esos pecados? Porque hay que llamarlos por su nombre. ¿Qué recogió Jacob? Pues recogió que dice la palabra de Dios que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Él empezó en su juventud engañando y se encontró con la horma de su zapato, como decimos, ¿verdad? Labán, su suegro, era 100 veces más tramposo de lo que había sido él en su juventud. ¿Sabéis eso que me dice a mí? Que Dios nos perdona, Dios nos recibe, Dios nos ama y todo lo demás. Pero cuidado, porque muchas cosas que sembramos, lo recogemos. Tanto antes como después. Cuidado con lo que hacemos, ¿verdad? Cuando hay una parte, solamente puedo dar pinceladas, que me perdonen los que no conocen mucho la historia, yo les animo a que, aunque sea un capítulo cada día durante la semana, lean desde el capítulo 25 de Génesis hasta el 32 o 33, y podrán tener un cuadro mucho más completo. Cuando al final que su padre le da la bendición, él se marcha a donde le habían dicho que tenía parientes para poder coger una esposa, y sabemos que se queda a dormir en un lugar que se llama Betel, y allí Dios se le aparece. Dios le habla personalmente a él. Hasta ese día, todo lo que tenía y conocía de Dios era por lo que le decían, su abuelo, padre, madre, lo que sea. Pero a partir de ese día tuvo un encuentro con Dios, como el día que tú y yo nos convertimos, y eso cambió su vida radicalmente. Y Dios le habló y le recordó las promesas que le había dicho a su abuelo y a su padre, y que de él iba a salir una gran nación. Dice, y yo te bendeciré. Estaré contigo y te bendeciré. A partir de ahí, Jacob era otro hombre. Sabemos que luego tuvo un encuentro en Peniel con que estuvo luchando, ¿verdad?, con el ángel del Señor. Pero no fue ese su primer encuentro. Su primer encuentro fue en Betel. Y a partir de ahí vas a ver a un Jacob caminando con Dios. Labán, su suegro, como os decía antes, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Labán, su suegro, lo engañó todas las veces que pudo y más. Lo tuvo 14 años trabajando por la cara para tener las dos mujeres. A los 14 años, él dijo, me vuelvo a mi tierra y mi parentela. Y fue cuando lo que antes os contaba, de que él le dijo, de ninguna manera, hombre, tú sabes lo que Dios me ha bendecido y me ha enriquecido gracias a ti. ¿Y sabéis cuánto tenía Jacob? Las dos mujeres.
no tenía nada más. 14 años para enriquecer al suegro. Y cuando se quiere marchar, el suegro le dice, no me queda más remedio que darle un jornal, si no se me va y va a ser peor. Y ahí empieza la negociación, ¿verdad? Y creo que conocéis los detalles de que él le dice que las ovejas y las cabras manchadas, no sé si leerlo o pasamos, porque creo que conocéis la historia bien, ¿verdad? Le dijo, mira, todo lo bonito es tuyo. A mí dame como paga las ovejas manchadas, que es difícil de que hayan ovejas manchadas, ¿verdad? Y rayadas y cosas raras de esas. Dice, para mí que esto sea mi salario. Y el suegro dijo, estupendo, así quedamos. Pero ¿sabéis lo que hizo el suegro? Busca capítulo 31, versículo 6. Mira si tenía picardía. Capítulo 31, versículo del 6 al 13. Ay, no es aquí. No, perdón. Capítulo 30, versículo 30. El mismo suegro le dice, él le dice al suegro, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que fuere pintada, toda la que no fuere, pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como hurto. Y dijo entonces Labán, mira, que sea como tú dices, trato hecho. Qué buena persona. Ahora de pronto le va a tener que dar ovejas y cabras. Pero dice, el versículo 35, y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, es decir, de mezcla, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de su hijo, y puso 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tú date cuenta, la única posibilidad que tenía de que su rebaño pudiera crecer, se le fue, porque cogió los machos y las cabras y las ovejas y los puso, se los dio a sus hijos y se los llevó 3 días de camino. Así que se quedó Jacob pastoreando, como siempre había hecho, las ovejas de su suegro, una inmensidad de ovejas y cabras, pero ¿qué tenía? ¿Cómo iba a tener las ovejas pintadas si se la había llevado sin vergüenza? ¿Verdad? Y entonces se produjo algo que también creo que algunos aquí piensan que Jacob engañó a su suegro. Conocéis la historia, ¿verdad? Que cogió varas, ya que no tenía ni machos ni hembras de colores, cogió varas y las ponía en el abrevadero cuando iban a beber. Y cuando estaban en celo las ovejas y cabras y iban a procrear, veían la vara rayada, o sea, rayada porque le había llevado con el cuchillo, digamos, y queda la parte blanca. Veis que es blanco por arriba, es fácil de hacer. Y cuando estaban procreando, veían las manchas que eran de colores. Y así se fue enriqueciendo. Engañó a Labán. Obedecer a Dios es engañar, porque, ¿sabéis? Eso no fue una buena idea de él. Dios le habló, y ahora lo vamos a mirar en la Biblia, acerca de cómo podría tener las ovejas de su propia cosecha, por decirlo así. Capítulo 31, versículo del 6 al 13. Él está hablándole a sus mujeres y dice: vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre,
y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Si veía que procreaban mucho de una clase, le cambiaba, pero se ve que Dios le daba otro plan o algo por el estilo. La bendición de Dios estaba con él. Lo de las varas es simplemente un acto de fe, de que Dios va a hacer que yo tenga mi cosecha, ¿verdad? Digo cosecha como si fuera patata, anda que fino, ¿verdad? Pero que tuviera mi propio rebaño. Así que dice, a ver, os he dicho el texto donde lo íbamos a leer. 31:6, sí. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados eran tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados eran tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Lo suficiente que tu padre me cambiara el trato para que las ovejas parieran lo que me iba a ser de bendición para mí, ¿verdad? Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. No eran, los veía por la fe, no eran, si no los tenía, ¿verdad? Y aquí los machos que cubrían las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a tu tierra de nacimiento. Así que no era picardía de Jacob, sino que era obediencia. ¿Y sabes qué? Cuando a Dios le somos de su agrado porque estamos viviendo con fe y caminando con Él, la bendición de Dios cae sobre nosotros. Aunque nos encontremos con tramposos, Dios nos va a ir dando su bendición. En este tiempo lo que Dios está buscando es hombres y mujeres que crean de verdad que nuestro Padre Celestial quiere bendecirnos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible recibir la bendición. ¿Y sabéis qué? Decimos mucho que creemos, pero luego no sabemos esperar en Dios con fe, sabiendo que Dios me va a dar lo mejor. Amén. Así que no te quedes solo orando. Pídele a Dios un plan. Pídele a Dios un plan como hacía Jacob. Que abra tus ojos y el entendimiento. Y dile, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Cuál es la parte que yo tengo que hacer? Porque yo me moveré conforme a lo que tú me estés hablando. Así que esa era la oración constante de Jacob. Dame un plan, Señor. Y Dios se lo daba. Aleluya. Y ya para ir acabando, en el capítulo 32 vemos que ocurre lo que os dije antes, así en 4 palabras, que él, sin decirle nada al suegro, se pone en marcha para regresar a su tierra y a su parentela. Y vemos en el capítulo 32, versículo 24, dice, bueno, empezamos por el 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios, hago énfasis en esto, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Por qué hago énfasis en la palabra con Dios? No es lo mismo luchar con Dios que luchar contra Dios. Cuando estamos en rebelión,
estamos luchando contra Dios. Pero luchar con Dios, las personas que seguramente mejor lo entienden son aquellas que tienen ese llamado a la intercesión. Luchan con Dios. Señor, tú has prometido que ibas a estar con nosotros. El enemigo nos está atacando, nos está acorralando, nos está destruyendo. Sal en nuestra defensa, Señor. ¿Es verdad o no? Amén. Eso es luchar con Dios. Si alguna vez has estado en una reunión de intercesión, verás que hay veces que hay como una lucha ahí, como una agonía interior, que se agarra a Dios, lo mismo que Jacob. La escena esta de que está luchando con el ángel no está haciendo otra cosa que agarrándose a él. No te soltaré si no me bendices. Pero ¿sabéis qué era lo que lo motivaba? Si él ya tenía la bendición sobre sí, si ya era rico y tenía la bendición del Padre, lo que le pasaba era que al regresar a su hogar, sabía que su hermano se le había jurado de que lo mataría. Se le había jurado. Y ese temor hizo ir a buscar a Dios y recordarle lo que le dijo en Betel. Señor, te recuerdo que tú me enviaste, tú me has dicho que vuelva, que no estoy volviendo porque a mí me apetezca, sino porque tú me has dicho que regrese. Y ahora tengo miedo de que mi hermano me mate a las mujeres y a los hijos. Y eso fue lo que lo hizo ir a buscar el rostro de Dios, a clamar en intercesión a Dios. Y sabéis, espiritualmente yo creo que en los lugares celestiales se estaba dando una escena tremenda. Por un lado, todos los demonios que podían arrimarse al campamento de Esaú para envenenarlo aún más contra su hermano. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que Dios lleve a cabo sus planes. Y Dios había prometido una gran nación. Y precisamente la gran nación, aunque empezó con Abraham, pero Abraham tuvo uno. Y aunque con Isaac tuvo dos nada más. Pero con Jacob, 12. Y el diablo dice, a estos si me los cargo, por lo menos retraso la bendición. Y por un lado vemos la escena de los demonios intentando hacer su trabajo y Jacob intercediendo, estaba movilizando a los ángeles de Dios en favor de la liberación de eso y de que cambiara el corazón de su hermano y pudieran tener un encuentro en paz. ¿Amén? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Me habéis entendido, verdad, lo que quiero decir? No tenía ni el más mínimo interés Jacob en las posesiones que tuviera Isaac, o bueno, que pudiera dejarle su padre Isaac. No iba por eso él iba por la bendición espiritual, como estábamos diciendo. Jacob le tenía tanto odio porque pensaba que vendría a quitarle el doble, o sea, a dejarlo casi pelado, pues se iba a quedar el doble, ¿verdad? Pero Dios cambió, a través de ese tiempo de intercesión de Jacob, cambió la historia, cambió la escena. Y lo que tenía que haber sido para mal, fue para bendición. ¿Qué hizo Jacob? Empezó a enviar ganado y como diríamos, como unos regalos para su hermano. Y su hermano se quedó extrañado, como diciendo, ¿y esto para quién es? Si lo leéis, lo veréis. Veréis que se queda extrañado y dice, ¿y esto para qué? Esto es un regalo de mi señor, le decían los siervos, de mi señor Jacob, para ti. ¿Un regalo? Yo pensaba que vendría a quedarse con de lo que yo estoy teniendo ahora. No. Y después, otros, más regalo. Le dio una fortuna en ganado. Jacob a su hermano. En vez de coger nada de las propiedades que le correspondía, al revés, le regaló un montón. ¿Qué te parece, mi hermano? Porque la bendición de Dios estaba con él. Y por supuesto, Dios intervino, cambió el corazón de su hermano y tuvieron un encuentro cordial y bueno. Allí Dios le dice además, no te llamarás más Jacob, ya está bien. Ya está bien. De que siempre utilicen la otra palabrita para ponerte el sello. No te llamarás más Jacob, llevarás el nombre que he escogido para mi pueblo, Israel. ¿Qué te parece? Un buen cambio, ¿verdad? Aleluya.
no te dejaré si no me das la victoria, si no me bendices. ¿Qué podemos aprender nosotros? Y ya concluyo. En primer lugar, que Dios está deseando que caminemos en fe con Él y contando con Él para todas las cosas, las grandes y las pequeñas. Cuanto más involucres a Dios en tus decisiones, más te lo vas a encontrar en los buenos resultados. Eso no lo dudes. Y en segundo lugar, valora lo espiritual. Si de todas maneras de aquí no nos vamos a llevar nada, pero valora lo espiritual y disfruta de las bendiciones de Dios. Es una aventura el vivir como vivió Jacob. Yo me encanta. Por eso decía que yo prefería ser como Jacob, que casi que como Abraham y todo te diría. Porque se fue con las manos vacías, pelado como una rata. Se fue sin nada. Pero llevaba a Dios, y quien tiene a Dios de su lado, lo tiene todo. Amén. Lo espiritual, y Dios también nos colma con lo natural. Aleluya, bendito Dios.